Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto me da saludarlos. Yo soy Alex Ramírez Arballo, Alejandro Ramírez Arballo, y nos topamos una noche más, tú y yo, aquí en este cruce de caminos, donde solemos transar con cosas, con las cosas, entre comillas, más maravillosas que hay, que son las palabras, ¿verdad? Siempre vengo hasta aquí para compartir un poquito, una reacción, alguna nota del día, alguna cosa curiosa, alguna ocurrencia, uh, una reacción a alguna lectura que esté haciendo, por ejemplo. Y fíjense que una de mis fuentes, por obvias razones, ¿verdad? Pues es el aire del tiempo. Una de las fuentes más comunes de las que a las que yo me asomo y de las que yo abrevo son las redes sociales. La nueva plaza pública, ¿verdad? El ágora ahí virtual donde las gentes se reúnen, las personas se reúnen básicamente para insultarse los unos a los otros. Aunque también hay grupos, ¿verdad?, que tienen un mejor rollo, una relación más sana, más humana. Y esto depende en gran medida de nosotros mismos, ¿no? Nosotros toleramos a ciertas personas o nos dejamos rodear por ciertas almas en pena, ¿no? Pero bueno, como ustedes saben, ahora en el mundo se está desarrollando una situación terrible, dramática, trágica, que es el abandono o el retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán y el regreso inesperado para algunos, anticipado por otros, pero en todo caso siempre lamentable, del talibán, ¿no? De estos seres miserables, unos bellacos que pues pretenden instaurar un régimen demoníaco, una fantasía perversa, insufrible, de abuso, de retroceso histórico, en fin, de todas las crueldades que pudiéramos imaginarnos, ¿verdad? Esta gente podría ser un compendio sin duda alguna. Y sucede entonces que muchas personas en las redes sociales pues hacen eco de esta noticia y comentan y aportan ahí sus 2 centavos. Y siempre que esto sucede hay comentarios de este tipo, ¿no? Ahora son expertos en geopolítica en este caso. Como también dijeron, no, ahora son ustedes expertos en epidemiología. O es que ahora son expertos en cine. O dependiendo de cuál sea el trending topic, ¿no? O el tema más popular ahí en las redes sociales, pues evidentemente la gente hace eco de esto, reacciona, amplifica la información y básicamente repiten cosas, ¿no? Se constituye una especie de cultura de oídas que es profundamente humana y que es inevitable, ¿verdad? Eso ocurre en todas partes, ocurre en nuestra casa, por ejemplo, cuando nosotros nos sentamos a la mesa, que es un pequeño modelo ahí de las redes sociales, nosotros conversamos y decimos pues tonterías, ¿no? Pero no pasa ahí del comedor de nuestra casa o del dormitorio de nuestra casa. O pues otro sitio de encuentro sería, por ejemplo, el café, el bar, donde los amiguetes ahí se reúnen a discutir sus cosas, a comentar lo que están atestiguando en el día a día. Y hoy por la mañana escuché una opinión que salía en defensa de estos trenes del mame, ¿no? Como les llaman vulgarmente. Y la persona afirmaba que en realidad todos teníamos derecho a decir lo que se nos pegara la gana. Con lo cual, pues evidentemente es muy fácil estar de acuerdo, ¿no? Siendo yo un defensor a ultranza de la libertad de expresión, pues entiendo que uno tiene el derecho a decir todas las tonterías habidas y por haber. Yo pienso que todas las personas tienen derecho a expresar lo que quieran. Todas, así sean muy grandes tonterías, así sean tonterías que nos han llevado a enfrentar una situación de confusión, de comunicación o de confusión social incluso, ¿no?
como sucede con los bulos, con las propagandas, con los fake news o los hoax. Pero hay una cosa que debe comentarse también, y que este es todo el punto de mi rollo del día de hoy. Y es el siguiente. Todas las personas tienen derecho a expresar su opinión, pero no todas las opiniones tienen el mismo valor, ¿verdad? ¿En dónde estriba el hecho de que una opinión sea más valiosa que otra? Hombre, esto es muy sencillo. Esto estriba en un principio de autoridad que deviene del conocimiento que una persona tiene sobre un tema. Es decir, de la especialización del saber. Los seres humanos, tú y yo, que somos personas de a pie, e incluso los eruditos, todos, somos personas muy limitadas. No podemos saberlo todo. Sabemos muy poquito. Entonces, la mejor opción es convertirnos en especialistas en algo. Yo vivo rodeado de especialistas. Muchos de mis amigos son especialistas en su materia. Son científicos o son profesores de diferentes disciplinas. Y pues cuando nosotros coincidimos en una reunión, por ejemplo, una reunión social, me refiero a una convivencia social, pues hablamos tonterías que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos. Hablamos de deportes, sobre todo de las noticias de la política, en fin, de mames, entre comillas, como este precisamente del de Afganistán. Y nadie reclama para sí mismo el derecho de expresar algo con más valor que otro, salvo que esté presente alguien que se desempeñe dentro de ese campo, por ejemplo. Por ejemplo, si alguien fuera un experto en la historia del Medio Oriente, seguramente que tendría un montón de cosas que decir y seguramente que serían harto interesantes, ¿verdad? Así como cuando, por ejemplo, tenía unos colegas que eran físicos y entonces estábamos ahí afuera y estábamos hablando no sé qué diablos de las estrellas y tal, con un app del teléfono que te permitía localizar y medir distancias y tal. Entonces ahí se improvisó de pronto una pequeña clase de física. Pues me parece muy bien. Entonces cuando la persona que habla tiene autoridad porque es una persona especializada, los demás escuchan y atienden con respeto y entienden que aquella persona sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Pero hombre, en la vida uno no puede ir dándole la voz solamente a los expertos, se entiende. Entonces, vuelvo al punto, ¿dónde está la diferencia? Bueno, está en la autoridad que tiene la persona para hablar desde el conocimiento, ojo, pero también en la prudencia de parte del receptor. Digamos que el receptor no tiene por qué saber de todo. Es imposible, como lo he dicho. Pero el receptor sí tiene una altísima obligación intelectual y si me apuran un poco diría que hasta moral, que es la de ser un buen hermeneuta, es decir, un buen intérprete. Saber distinguir quién está hablando desde la cátedra, es decir, desde la autoridad, y quién es un maestro de las paparruchas, pues del bullshit. Eso sí es un altísimo deber que todos nosotros tendríamos que tener. El problema es que estamos hablando de una virtud, me voy a poner un poco aristotélico. Estamos hablando de una virtud, que es la virtud de la frónesis, de la prudencia, de saber distinguir aquello que nos conviene, aquello que es lo preciso para la circunstancia o para el acontecimiento que nosotros nos encontramos viviendo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión de frente a X o Y disyuntiva, pues más nos vale ser prudentes, saber tomar la decisión que mejor nos convenga. Lo mismo sucede cuando nosotros tenemos que determinar cuáles son nuestras fuentes. El problema, y aquí voy a terminar porque me quiero explicar muy bien, el problema no está en que haya millones de imbéciles diciendo
tonterías, ocurrencias, o que estén de manera perversa fabricándolas, persiguiendo algún fin. A veces es una cuestión meramente lúdica, pero muchas veces pues, buscan un fin determinado político, que quieren desviar la atención, o que quieren, quieren dirigir la atención hacia algún punto, o quieren inocular alguna idea, ¿no? en el saber público y popular. ¿Ya? Todo eso, como lo he dicho, pues, es inevitable, ocurre porque la tecnología nos lo permite hacer. Pero los lectores tendríamos que tener, los lectores, se entiende, los que leemos signos, no necesariamente lectores del lenguaje escrito, tendríamos que tener la capacidad de distinguir lo que es confiable de lo que no lo es. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, la gente critica a los medios de comunicación y les dice, es que tú no eres objetivo. Hombre, caramba, pues por supuesto que no es objetivo. Responde a una agenda determinada. Responde a ciertos intereses y está representando una perspectiva determinada del mundo, una lectura determinada del mundo, una serie de principios, una serie de valores. ¿Ya? El problema está en que la gente confunda esa opinión con la verdad. Que no entienda cuáles son los intereses de la persona, cuál es la lectura que esas personas que conforman un medio tienen. ¿Ya? Entonces, a mí me parece que hay una deuda pendiente pedagógica, me refiero a la educación, que es la de formar buenos lectores. Y me siento interpelado porque es el campo en el que yo me desenvuelvo. Formar buenos lectores, gente que desarrolle la intuición del lector, de decir, esto es confiable, esto no lo es. Esto es confiable, esto no lo es. Eso sería suficiente. Es imposible acallar las voces de todos esos millones y millones que a veces ni siquiera son seres humanos, a veces son meras inteligencias virtuales, que están diseminando todo el día, ¿no? en sus altavoces, a través de sus bocinas o altoparlantes virtuales, una serie de mensajes. ¿Ya? Pero lo que sí es posible, creo, es educar a la persona para que entienda. Y yo en ese sentido soy bastante optimista, no soy pesimista. Lo que sucede, yo tengo una teoría, sucede que un medio como Twitter, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vi las primeras imágenes de Twitter, sería por ahí así del 2007, puede ser. No sé cuándo fue fundada, pero me parece. ¿Qué es Twitter? Empecé a ver, me acuerdo que en los partidos de béisbol aparecía esa publicidad. Entonces ya me enteré de que era microblogging. Sabía lo que era un blog, pero no sabía lo que era esto del Twitter. Y entré, recuerdo que hice una cuenta y no le encontré sentido alguno. No sabía que había que seguir a otros y toda la dinámica que ahora funciona, pues no. Y ahí estuvo la cuenta parada un montón de tiempo. Hasta que volví y empecé a seguir a pues escritores y a gente así medio famosilla que publicaba sus cosas, que eran puras tonterías, ¿no? Publicaban que estaban comiendo en la playa o que subían fotos de su vida cotidiana, y a mí aquello me parecía atractivo. Después ya se vino toda la horda de bots y toda esta cosa que estamos viviendo, que no es otra cosa más que ruido. Sí, todos tenemos el derecho a hablar, a producir mensaje. Lamentablemente la consecuencia de esto es este ruido ensordecedor. Pero la tecnología también nos provee de ciertas herramientas, ¿verdad? Podemos aplastar ahí el botoncito de mute o dejar de seguir a las personas y podemos ir limpiando poco a poco. Tal vez eso sea parte de la hermenéutica del mundo virtual. Aprender a bloquear o a mutear, a silenciar sin culpa a quien está generando ruido, ¿verdad? A quien está generando ruido. Estoy seguro que ahí afuera en el mundo virtual hay millones y millones de personas que valen la pena, ¿no? Entonces, por ejemplo, frente a un hecho como el que estamos viendo ahora, pues lo interesante sería seguir a aquellas personas que tienen un conocimiento profundo, que tienen la autoridad del conocimiento. Eso reconocer eso es un primer paso para convertirnos en buenos hermeneutas, en buenos lectores. Lo peor sería decir, todos tenemos derecho a opinar, entonces todas las opiniones valen. No,
No y no. No todas las opiniones valen. ¿Por qué sería así? Si la realidad misma nos lo demuestra. Usted se subiría a un avión piloteado por una... pilotado, ¿cómo se dice? Sí, conducido pues por una persona que no es un piloto profesional. ¿O se dejaría usted abrir ahí la barriga por una persona que no sea un médico profesional? Evidentemente no. Entonces, ¿usted por qué se deja influenciar por alguien que está hablando de un tema que no conoce? O peor aún, que está hablando, que lo quiere convencer a usted de cosas que son falsas. ¿Por qué? Si cuidamos nuestra integridad física, ¿por qué no podemos también cuidar nuestra integridad intelectual? A mí me parece que es parte de una higiene intelectual el reducir el ruido. Otra cosa que se puede hacer y que se debe hacer es seguir a personas que son serios, que son eruditos, que conocen de lo que hablan, pero que tienen posiciones diferenciadas, que tienen posiciones distintas. Eso ya es de grandes ligas. Escuchar diferentes versiones de los hechos. Eso es precisamente lo que estaba haciendo ahorita. Estaba escuchando, tratando de escardar un poco y entre el ruido e identificar a personas que de manera disciplinada, sistemática, estén compartiendo información valiosa. Y me pregunto yo, ¿no es eso lo que los medios, los periodistas tendrían que hacer? Conducir, concentrar la información de los expertos. Una vez le escuché decir a un periodista conocido una cosa muy cierta, ¿verdad? Y que habla muy bien de él como profesional. Dijo: los periodistas somos gente muy inculta. No tenemos tiempo de convertirnos en experto de nada. Pero al menos tenemos que asegurarnos una cosa. Y esa cosa es la de ser expertos en localizar a los expertos. Llevar tu micrófono, llevar tu grabadora para hablar con los que saben del tema. Y tener la capacidad mínima para comunicar aquello que aquella persona dice. Cuando no había redes sociales, eso operaba de una manera así como lo estoy describiendo, ¿no? Entonces era, digamos, más fácil para el público en general, como tú y como yo, pues leer 2 o 3 versiones de un suceso y nada más. Pero ahora que todo el mundo se siente periodista y que todo el mundo está ahí hablando sobre todos los temas, todo el tiempo, pues entonces se genera un ruido enorme. Quizás yo mismo con este video estoy contribuyendo a la propagación del ruido, pero bueno, lo hago también desde mi salón de clase, ¿no? En todo caso, lo que quiero hacer es invitarlos a que sean un poco más limpios, a que seamos todos un poco más limpios, que mantengamos aseado la semiósfera a nuestro alrededor, para que nos convirtamos en buenos lectores. Un mal lector cree que todo lo que lee es verdad, es como un niño. Y hay millones y millones y millones de personas así. No pueden discernir, no conocen la sutileza del pensamiento. Y esta gente cree absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es la brújula que los guía? Las emociones. Son como los animales. Son reactivos emocionalmente hablando. Todo aquello que los estimula y que les da un sentido de pertenencia es algo que los va a seducir de inmediato. Los demagogos y los populistas lo hacen así todo el tiempo, ¿no? Inoculando ahí o pinchando el nervio la semilla de el miedo al extranjero, al rico, al pobre,
al creyente, al no creyente, en fin, al otro, al que es diferente. Así que ser hermeneutas, ser buenos lectores, nos puede salvar la vida literalmente, y estoy seguro que puede hacer de este mundo un lugar mucho, pero mucho mejor. Y estoy convencido que eventualmente así será. Hasta la próxima. Chao.